El discípulo absoluto. El discípulo absoluto. Y el texto bíblico lo leyó el hermano Jorge. Está en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículos del 35 en adelante. Muchas veces hemos escuchado el término de discípulo absoluto, pero ¿quién es esta persona tan especial y particular? ¿A qué nos referimos de alguien cuando decimos discípulo absoluto? Marcos 16:15 nos habla de nuestra responsabilidad: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mateo 28 del 16 al 20 nos dice, entre otras cosas, hablando el Señor Jesucristo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y en Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es así que cada uno de nosotros tiene llamados y responsabilidades claras para llevar el mensaje de Jesús y el reino de Dios a todas las naciones, pueblos y lenguas. Pero ¿quiénes son estos llamados? ¿Quiénes son aquellos que confirman su compromiso de ser las torres, los guardas y los faros de luz que trasladarán el mensaje a las próximas generaciones, que hará que otros queden? ¿Quiénes son esas personas tan particulares? Normalmente nosotros estamos acostumbrados a asistir a la iglesia, lo digo así en términos generales, porque se nos ha enseñado así, hemos sido instruidos así para que asistamos a la iglesia, lo consideramos nuestra responsabilidad, nuestra obligación ir, y a veces, ¿por qué no decirlo? ¿Cómo decir que no suena obligación? Si no llegamos, alguien pregunta por nosotros, ¿por qué no vino, verdad? Y no se trata de eso. La presencia de cada uno de nosotros en la iglesia, ya sea presencialmente o por la vía remota, por medio de las redes sociales, que gracias a Dios por eso, tiene un propósito común: ser edificados con la palabra de Dios. Y no solo eso de ser edificados, ser parte del cuerpo de Cristo y ser parte de esa obra maravillosa que es el evangelismo y la evangelización mundial. Nosotros no venimos a la iglesia por costumbre, no venimos a la iglesia porque me obligan, venimos a la iglesia porque tenemos una necesidad de ser construidos, reconstruidos y sanados con la palabra de Dios. En esta semana yo estuve hablando con unas personas de la importancia de ser sanados por medio de la palabra de Dios. Todos, sin excepción, tenemos heridas del pasado. Y no me refiero a las heridas físicas que un gato como a mí me arañó y me causó una herida. No me refiero a esas heridas, porque esas heridas se resuelven en un hospital, se resuelven en una clínica, o como unas que tengo yo por aquí, viejas, antiguas. No me refiero a esas con un médico las resuelve. Esas heridas del corazón, esas heridas del alma que todos nosotros tenemos, de nuestra vieja naturaleza, de lo que hemos vivido en el pasado, solamente por medio de la palabra de Dios pueden ser sanadas. Y eso es un proceso. No es algo que se resuelve de la noche a la mañana, porque cargamos pesos, cargamos recuerdos, cargamos resentimientos. A todo eso es lo que le llamamos heridas. Y por eso es que asistimos a la iglesia, para que por medio de la palabra de Dios, como dijo ahora Arnoldo, nosotros podamos ser sanados. Por medio de la palabra y de la oración podamos ser sanados.
La palabra de Dios es Él hablándonos a nosotros. La oración es nosotros hablándole a Él. Y si nosotros no tenemos ese equilibrio en nuestra vida espiritual, vamos a ser esas personas que andamos rencas, o que tal vez andamos ciegas, o que tal vez andamos con un corazón amargo o un corazón resentido, un corazón que se pasa la vida cuestionándose, ¿por qué así? ¿Por qué mi vida es así? ¿Por qué yo sufrí esto? ¿Por qué yo sufrí aquello? O tal vez lo que esté sufriendo hoy día. Y solo en la palabra de Dios encontramos respuesta, únicamente ahí. La palabra de Dios no es algo mágico, no es como decía un profesor nuestro, Nicolás, que Alberto se acuerda, no es un hocus pocus, ¿te acuerdas que él decía así? La palabra de Dios no es eso. La palabra de Dios es Dios trabajando directamente de espíritu a espíritu, progresivamente, mientras que nosotros le permitamos a Él ayudarnos a crecer, ayudarnos a ir desarrollando esa fortaleza espiritual que necesitamos para el diario vivir. Repito, a curar las heridas del pasado. En este texto que nosotros hemos leído ahora y que nos dirigió el hermano Jorge, vamos a encontrar tres cosas interesantes. Primero, los que buscan al Mesías. Eso está en el versículo 38. Segundo, aquellos que encuentran al Mesías. Disculpen la letra, pero es para escribir rápido. Versículo 41, exactamente. Y finalmente, aquellos que siguen al Mesías. Versículo 43. Cada uno de nosotros está en algún campo de estos, en algún espacio de estos está cada uno de nosotros. Somos los que buscan al Mesías, somos los que ya hemos encontrado al Mesías, o somos aquellos que seguimos al Mesías. Para cada uno de estos grupos de personas hay evidencias de su estado espiritual. Para cada uno de estos grupos de personas hay evidencia, pero también hay fruto espiritual. Para cada uno de estos no solo hay evidencias y fruto espiritual, sino que hay servicio en la obra de Dios. ¿Cuál grupo pertenecemos nosotros? ¿A cuál grupo? ¿A dónde estamos nosotros? Reconocemos que la vida cristiana humanamente no es fácil. Reconocemos que la vida cristiana humanamente es difícil. Sin Cristo es difícil la vida cristiana. Si nosotros no tenemos una relación con Cristo o con Dios por medio de Jesucristo, vamos a tener una vida espiritual de desesperanza, vamos a tener una vida espiritual de fracaso, vamos a tener una vida espiritual de derrota, vamos a tener una vida espiritual triste. Una vida espiritual que no vamos a comprender por qué ocurren las cosas, ni para qué ocurren las cosas. Muchas personas se acuden a Cristo cuando están en desesperación, lo que alguno acá ha llamado el Dios bombero, ¿verdad? El Dios de los incendios. Cuando estamos en problemas acudimos a Dios, Señor, ayúdame. Y claro, cuando uno acude al Señor, cuando acude con un corazón sincero, obviamente Dios va a responder, por supuesto que sí, porque Dios no va a desamparar a nadie. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando llegamos a la zona de confort? Cuando otra vez nos sentimos a mi gusto, a mi manera, como yo quiero. Se me olvida de Dios. Ya resolví mi problema, o tal vez no lo resolví, pero ya no me importa. Y entonces,
Exactamente, asunto solucionado, Dios olvidado. Pero hay aquellos que buscan al Mesías. Y hay tres cosas de aquellos que buscan el Mesías. Uno, ¿cuál es la razón? ¿Por qué buscar al Mesías? Segundo, ¿cuál es la condición de aquellos que buscan al Mesías? Y tercero, ¿cuál es el destino de aquellos que buscan al Mesías? ¿Cuál es la razón de por qué buscar al Mesías? ¿Por qué en este texto dicen que hemos hallado al Mesías? ¿Por qué es que el Señor les dice qué es lo que ustedes buscan? Dice el versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y esta es la pregunta que hay que responder. ¿Qué buscan? ¿Qué buscamos? ¿Qué busco yo, Daniel? ¿Qué busca Jorge? ¿Qué busca cada uno de nosotros? Y tenemos que recordar cuál es la condición de las personas que están sin Cristo. Esa es la razón. Génesis 3, del 1 al 6, nos habla de algo muy particular, el pecado original, que lleva como consecuencia Romanos 3:23, que nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Una separación completa y absoluta de toda la humanidad de Dios. Pero ¿qué hace la gente mientras tanto? ¿Qué hacen los que tratan de buscar a Dios a su manera? Aquellos que dicen, yo tengo la religión a mi manera, yo tengo a Dios a mi manera, yo creo en Dios a mi manera. Pues lo que hacen es practicar una religión. Muchas religiones hay en este mundo. El otro día hablábamos, creo que eran 14.500, no me acuerdo, pero miles de religiones. ¿Verdad? 14.500 dije. 14.500 religiones. Entonces alguien me puede decir, es que todas las religiones llevan a Dios. Falso. Mentiras de Satanás. La religión es el escudo que Satanás le pone a las personas para que se desvíen del Dios verdadero. Les pone una venda. Los lleva a la idolatría. Los lleva a adorar dioses que no son dioses. Los lleva a adorar a imágenes. Los lleva a adorar a figuras, a estatuas, a fotografías, a tantas cosas, a mí mismo. Eso es la religión. Todos somos dioses, dice alguien por ahí. Y empezamos a creer efectivamente que todos somos dioses. Porque todos estamos separados de Dios, Romanos 3:23. Y si no es la religión, entonces es la ciencia, los académicos, aquellos intelectuales que llegan a la conclusión de que no hay Dios según ellos, porque ellos creen que el intelecto humano es lo mayor que hay en este mundo. Otros llevan a adivinación, a hechicería, para buscar respuestas, para buscar algo. Por eso el Señor pregunta, ¿qué buscáis? Proverbios 16:25 nos dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Y todos estos cientos de millones o miles de millones de personas que practican su religión sin Cristo, van por un camino que es de muerte. Un camino que les parece derecho, pero su destino es la muerte. ¿Cuál es la condición? Ya vimos la razón. ¿Cuál es la condición? Efesios 2, 1 y 2 nos dice, ¿lo tenés ahí? Ajá, por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el 12 de una vez. Versículo 12. Versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vean, a mí me impacta estas palabras.
Me impacta cómo la Escritura nos dice que nosotros seguíamos la corriente de este mundo, que las personas sin Cristo siguen la corriente de este mundo, que las personas sin Cristo están sin esperanza y sin Dios en este mundo. Por eso es que las religiones no salvan. Por eso es que las religiones por sí solas no salvan a nadie, porque el único que salva es Cristo Jesús, la fe en la obra de Cristo. Pero tanta gente sigue este camino que les parece de vida y que al final es muerte. Tantas personas están sin esperanza, tantas personas siguen la corriente de este mundo, tantas personas no quieren creer en la obra de Cristo. Y esa es su condición, esa es la condición de perdidos, esa es la condición de seguir al príncipe de este mundo. Pero alguien me puede decir, no, pero es que yo soy buena persona. Yo no le hago daño a nadie. Yo no tomo, yo no fumo. Yo no hago cosas inmorales. ¿Cuánta gente piensa así? Muchas. Yo pensaba así. Yo realmente pensaba así cuando era joven, cuando tenía la edad de esta niña, yo pensaba así. Y yo siempre cuento esta historia, perdone que la repita. A mí me daba por acostarme en el zacate del patio de la casa y ver para el cielo así, y yo me ponía a reflexionar, a meditar, diría Arnoldo, a meditar en mí mismo, ¿verdad? Yo no meditaba en la palabra de Dios, meditaba en mí mismo y yo me empezaba a hacer, como dice Marvin, el inventario de mis cosas. No, yo no fumo, yo no tomo. Yo no soy como mis compañeros de colegio que hacen tal y cual cosa. Entonces al final yo hacía ese checklist y yo de 10 o de 20 puntos cumplía 18. Entonces yo decía, no, Dios me tiene, por supuesto los dos que me quedaban nunca hacía reflexión, ¿verdad? Y yo decía, no, Dios me tiene que recibir porque yo soy bueno. Y ese es el pensamiento de mucha gente. Mucha gente piensa así, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. Hasta que llegó el momento, como dice Pablo en Gálatas, que a Dios le plació revelar a su Hijo Jesucristo en mí. Y me llevó al convencimiento de que yo estaba en la corriente de este mundo, que yo estaba en Romanos 3:23, que el pecado moraba en mí y que yo no tenía, como dice Efesios 2:12, estaba sin esperanza y sin Dios en este mundo. A pesar de que yo era bueno, según mis parámetros propios. A pesar de que yo era bueno. Pero esa era mi condición. ¿Cuál es el destino de estas personas que andan buscando en los lugares inadecuados? Aquellas personas que están siguiendo religiones en vez de seguir al Dios de la palabra, en vez de seguir al Cristo de la palabra, en vez de seguir lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del pecado, de la justicia y de la vida eterna. Lucas 16, del 19 al 31, nos habla en este extenso pasaje de cómo el rico y el Lázaro tienen un enfrentamiento con la muerte y el destino posterior de la muerte. Cómo uno llega al seno de Abraham, el Lázaro, y cómo el rico llega al Hades o al Seol o al infierno, como quieran ustedes llamarle, y uno está en la presencia de Dios y el otro está en sufrimiento eterno. Ese es el destino de las personas sin Cristo. Ese es el destino de su amigo, de su vecino, de su pariente, de mi pariente, que hoy no ha recibido a Cristo y no lo conoce. Perdición eterna, separado eternamente y en tormento por el resto de la eternidad. Eso es lo que nos dice la palabra. Y nos lo dice Apocalipsis 21 también. O sea, no solo ahí lo menciona en otros pasajes. Como el destino de las personas sin Cristo es sufrimiento eterno. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que nos dice. Ese es el destino, muerte, separación, distanciamiento. Y Hebreos 9:27 nos dice que solo se muere una vez y después de esto, ¿cuál tenés ahí?
Ajá. Hebreos 9:27. Ujú. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Juicio. Está establecido para los seres humanos que se muere una sola vez. La reencarnación no existe. Otro engaño de Satanás. Ah, bueno, no importa cómo me porte yo ahora. Tendré otras oportunidades. Yo tuve un pariente político que él creía en la reencarnación. Él creía que según su condición y su comportamiento en este mundo iba a tener una recompensa para renacer en un ser superior o un ser humano de mejor condición moral, en realidad era así, o renacer en un ser humano de menor condición moral o incluso en un animal. Él era masón. Los masones, o por lo menos él, creía en eso. Por eso ellos hablan del oriente eterno, porque ellos ven la vida espiritual como un eterno transitar. Igual que los hindúes, ¿verdad? Que creen en algo así hasta llegar al nirvana, que el nirvana es la máxima condición espiritual. Falso de falsedades, mentiras de Satanás. Está establecido, otra vez 9:27, ¿cómo dice? Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Estos son los que buscan. Muchos de ellos buscando en el lugar equivocado. Jesús dice hoy, ¿qué buscáis? Esto es lo que él dice, ¿qué buscáis? En el lugar correcto. O buscáis en la religión, buscan en la religión, buscan en la masonería, buscan en la filosofía, buscan en la academia, buscan en el intelectualismo, o no buscan en ningún lado porque no les interesa. Yo he conocido personas que dicen, no me interesa saber nada de lo que pase después. Y últimamente me he dado cuenta, por lo menos en los ateos que yo conozco, que cuando se les habla de vida espiritual, se enojan, se alteran. ¿Por qué se alteran? Porque su espíritu sabe que le están chocando a sus convicciones falsas. Se enojan, y se enojan feo. Por lo menos algunos que yo conozco, o dos que yo conozco, se enojan mal, se enojan feo, se ponen groseros. Yo creo que Satanás tal vez o algún demonio que puedan tener, lo estoy especulando esto, que donde escuchan un mensaje de la palabra de Dios, claro, tiemblan, sí, los demonios conocen a Dios y tiemblan, dice la palabra, tal vez tiemblan, tal vez estén temblando y por eso reaccionan así con esa vehemencia y ese enojo. Estos son los que buscan. Pero el versículo 41 nos habla de algo interesante. Dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Qué de los que encuentran al Mesías? ¿Qué de los que encuentran a Cristo? Que encuentran a Jesús, que encuentran a Emmanuel, que encuentran al Hijo de Dios, Hijo de Dios, que encuentran al Hijo de David, y ahí etcétera, etcétera. Hay muchos nombres para la persona de Jesús. Pero ¿qué de aquellos que encuentran verdaderamente a Jesús, que tienen un encuentro personal con Jesús? Aquellos que toman la decisión de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Qué de aquellos? ¿Qué de nosotros los que estamos aquí, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal? ¿Qué de aquellos los que están al otro lado en las redes sociales y que tienen la convicción de que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal? Lo primero es que nuestra naturaleza ha sido cambiada. Bueno, naturaleza e identidad, para complacer a Jorge. Cambiadas.
Segundo, ¿qué tiene un verdadero hijo de Dios? Pues que tiene la guía del Espíritu Santo y es templo del Espíritu Santo. Vean qué cambio más radical. Y tercero, tiene un nuevo destino. Vean qué diferencia de esto con esto. Vean lo que dice la palabra de Dios. Juan 8:44, naturaleza cambiada. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esa es la condición de las personas que están sin Cristo. ¿En qué sentido son hijos de Satanás? En el sentido de que su naturaleza espiritual, su condición espiritual ha sido de separación de Dios. Exactamente, han perdido esa naturaleza. Pero ¿qué nos dice en contraste de Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, que los reciben, les da ¿qué? Una potestad, un derecho, una autoridad de ser hechos hijos de Dios. Yo creía antes, porque así me habían enseñado, de que todos nosotros somos hijos de Dios, de que todas las personas de este mundo son hijas de Dios. La religión oficial así nos lo decía. Falso. Otra gran mentira de Satanás. Solo aquellos que creen y lo reciben. Que aquellos que aceptan a Jesús como su único y suficiente Salvador. Ahí es donde cambia esa naturaleza, esa identidad que dice Jorge, de hijos o seguidores, como dice, de hecho, Efesios 2:1-2 lo dice, de seguir la corriente de este mundo, a la potestad del príncipe del aire, de seguir a Satanás, aunque sea de manera inconsciente, porque así es, nadie me puede decir, mire, es que yo, bueno, sí, hay algunos que sí pueden decir eso, que abiertamente sigo a Satanás, porque hay culto a Satanás en este mundo también, abiertamente y lamentablemente. Pero aquellos que no lo saben, lo siguen sin darse cuenta. Porque en más Romanos 8 nos dice con absoluta claridad que las personas sin Cristo no pueden seguir la ley de Dios. Dice, tampoco pueden. Ni quieren ni tampoco pueden. Esa es la condición, el cambio de naturaleza, el cambio de identidad de aquellas personas que, como dice aquí en el versículo 43, hemos hallado al Mesías. Que hemos hallado al Cristo. Y solo en Juan capítulo 1, busquen ahí cuántas veces y con qué nombres diferentes se habla de Jesús. El Verbo, el Cordero de Dios. Tantos calificativos, tantos nombres para Él, para identificar a esa persona con aquel que Dios envió para pagar el precio de nuestros pecados. Pero también tenemos la guía y somos templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16, ¿lo tenés? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vean qué interesante. Templos de Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Cuántas veces al día o en el transcurso de la semana o cuando estamos desanimados o cuando estamos enojados, somos conscientes de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros? ¿Cuántas veces cuando estamos con desánimo, cuando estamos, como decimos aquí, a punto de botar el tapón porque estamos cansados o porque estamos enojados y no nos recordamos, el Espíritu Santo mora en mí?
Y dice Gálatas 5 que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, dominio propio, templanza. Y no nos acordamos de eso. Porque no hemos tomado verdadera conciencia de quiénes somos nosotros, esa identidad, como dice Jorge, ese cambio de naturaleza que nosotros somos en Cristo. Y nosotros tenemos que ser las 24 horas conscientes de que Cristo habita en mí, de que Dios habita en mí, de que el Espíritu Santo habita en mí, de que el Espíritu Santo me guía a toda verdad. Pero se nos olvida, nos dejamos llevar por los pensamientos de la vieja naturaleza cuando perdíamos el control, cuando nos enojábamos. Yo me enojaba no con facilidad, pero cuando me enojaba ardía Troya, porque yo tenía eso. Poquito me enojaba, pero cuando me enojaba, la cosa era así. No digo que ahora no me enojo, ¿verdad? No digo que ahora no me enojo. Pero en esos momentos, ¿por qué yo perdí el control? Porque no tenía conciencia de que el Espíritu Santo estaba en mí. Porque no tenía la seguridad que yo podía orar a Dios y decirle, Señor, toma control de mis emociones. Señor, toma control de mi mente. Dame sabiduría, dame templanza, dame dominio propio, dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Perdía la perspectiva de que yo soy hijo de Dios. Estoy hablando en términos de un hijo de Dios, por supuesto. Y Juan 14, 26 y 27 nos dice que mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. vean qué interesante lo que dice aquí. Antes hablábamos de los que buscaban, los que andaban en búsqueda de algo. Ahora hablamos de los que encuentran a Cristo. ¿Qué tenemos? Esa paz importante que el Señor nos dejó. ¿Qué tenemos? Esa guía del Espíritu Santo que nos puede llevar sobre este camino de esta vida que es difícil. La vida cotidiana es difícil. Es dura en muchas razones, en muchos aspectos. Pero es en estos momentos cuando nosotros tenemos que tener, vuelvo a repetirlo, conciencia que el Espíritu Santo habita en nosotros. Que somos ese templo del Espíritu Santo. De que el Señor nos puede guiar, de que Él dejó su paz para nosotros. Una paz que no es como la paz que da este mundo o que procura buscar este mundo. Y si no, pregúntenle allá en Ucrania cuál es la paz que ellos tienen. Preguntemos aquí en Costa Rica la paz que tiene toda esa gente que está en tráfico de drogas y ese tipo de cosas. No tienen paz. O tendrán 5 minutos de tranquilidad, pero no de paz. Pero nosotros sí tenemos la paz que solo Dios nos puede dar. ¿Y qué dice Juan 16, 13? En aquel día no me preguntaste nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Respuestas a la oración. Respuestas a la oración. Aquellos que encontramos al Mesías. ¿Qué tipo de oración? ¿Sobre qué vamos a orar? Vamos a orar. ¿Por qué razones? ¿Cuáles son nuestros motivos de oración? Pues nuestros motivos de oración deben estar alineados con la palabra de Dios. ¿Cuál es el mayor interés de Dios con respecto a la humanidad? Nos lo dice Pablo cuando le escribe a Timoteo, que todas las personas vengan al conocimiento de la verdad. Oramos por eso. Oramos para que el Señor
ponga en nuestro camino a esas personas que han de recibir el mensaje de salvación. Oramos para que el Señor ponga en nuestro camino a esas personas que necesitan escuchar un consejo de la palabra de Dios, no mi opinión, aunque sea un experto, sino la opinión de Dios, que es el consejero por excelencia, según lo está escrito en su palabra, y lo dijo ahora Arnoldo. Oramos por eso, para que aquellas personas que están a nuestro alrededor vengan al conocimiento de la verdad, porque eso está conforme a la voluntad de Dios. Cuando oramos en esa dirección, tenemos la certeza de que Dios va a responder, porque estamos orando según la voluntad de Él. Dice Mateo 6, 32 y 33, dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, refiriéndose a ciertos aspectos materiales, vestido, comida. Ahí no dice oren por el vestido ni oren por la comida, no lo dice. Porque ya el Señor sabe que tenemos necesidad de eso, también lo dice, ahí está escrito. No digo que tengamos que ser indiferentes a esas cosas, pero sí la prioridad de Dios es las almas de las personas, de aquellos que aún están aquí buscando y todavía no lo encuentran. Y nosotros que ya hemos encontrado al Mesías, o tal vez sería mejor decir que Él nos encontró a nosotros, esa sería la manera más adecuada de decirlo, Él nos encontró. Un día, dice Gálatas, un día reveló a su Hijo Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Debemos orar para que haya otras personas que puedan recibir al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Nos dice Romanos 10 del 9 al 13, no lo vamos a leer, pero nos dice con absoluta claridad que nosotros debemos confesar al Señor con nuestra boca y recibirlo con nuestro corazón para poder recibir salvación. Y finalmente, aquellos que encontramos al Mesías tenemos un nuevo destino. Tenemos un destino que nos lo dice Filipenses 3:20, que nosotros tenemos la ciudadanía del cielo. Nosotros ya tenemos una ciudadanía más allá de esta vida. Tenemos una ciudadanía garantizada, que es estar en la presencia del Señor, nos lo dice Filipenses capítulo 1, una vez que partamos. Y de hecho, quiero que pensemos y meditemos en esto un momento. Si somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Lo acabamos de leer, ¿verdad? 1 Corintios 3:16. Si sabemos que el Señor dice que el Padre y el Hijo van a ser morada en nosotros, lo dice en el Evangelio de Juan, entonces, ¿por qué una vez que se dé nuestra muerte física, algo de eso vaya a cambiar? Si Él ha estado con nosotros ahora, porque somos templo del Espíritu Santo, ¿por qué al morir eso va a cambiar? No puede cambiar, porque ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, dice Efesios capítulo 1. Entonces tenemos la seguridad, lo que dice Filipenses 3:20, Jorge. Mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así es, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y esto debería alegrar nuestro corazón, debería darnos tranquilidad en cuanto a sobrellevar las cosas de esta vida, porque nosotros tenemos que mirar más allá de esta vida, porque lo que vivimos en este momento es temporal, porque esto que vivimos ahora es pasajero, y nos dice 2 Corintios capítulo 4, que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y nosotros debemos aferrarnos a esas cosas, debemos anclar nuestra alma a esas cosas, que lo que no vemos, eso es eterno, que cuando estamos en Cristo, cuando hemos encontrado al Mesías, nosotros tenemos la seguridad de un nuevo destino. Y Juan 5:24 lo que nos dice es
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Subrayen eso. Ha pasado de muerte a vida. No vendrá condenación. Aquellos que han encontrado al Mesías. Aquellos que hemos depositado nuestra fe en Cristo. Hemos pasado de muerte a vida. Tenemos vida y vida eterna. Esa es la diferencia con aquellos que todavía andan en búsqueda de. Ahora, aquí viene el otro punto importante. Aquellos que siguen al Mesías, que dice el versículo 43 del primer capítulo de Juan, dicen así, vea. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Una sola palabra, sígueme. Nada más eso. Y yo creo que aquí es donde debemos nosotros reflexionar, donde nosotros debemos recapacitar, donde nosotros debemos meditar, como decía Arnoldo, donde nosotros tenemos que sentarnos un ratito y pensar si realmente somos seguidores de Cristo. Porque está bien, lo buscamos, el Señor nos encontró, reveló a su Hijo en nosotros, lo recibimos como nuestro Señor, lo encontramos, nos cambió la naturaleza, tenemos la guía y somos templo del Espíritu Santo y tenemos un nuevo destino. Todo eso es absolutamente cierto, porque la palabra de Dios lo enseña, no porque lo diga yo. Pero realmente seguimos a Cristo. Realmente Jesucristo está en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento todos los días. O solo a veces. Si tenemos un Jesús para vivir continuamente con Él, o tenemos un Jesús que solamente lo recordamos, acudimos a Él cuando necesitamos que apague un incendio en nuestras vidas. Hay tres cosas que yo quiero recordar hoy sobre aquellos que seguimos al Mesías. 2 Corintios 5:17. Gálatas 2:20. Y finalmente Filipenses 4, 6 y 7. Jorge, si me haces el favor. Una. Perfecto. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hace muchos años, cuando yo escuchaba a alguien mencionar este versículo y yo era nuevo en el Evangelio, yo me ponía a pensar, no sé ustedes, ¿cómo que todo es hecho nuevo? Si yo sigo viviendo los mismos problemas, somos muy parecidos de los que vivía antes. Yo no sé si a ustedes alguna vez les ocurrió pensar así, a mí sí, les soy honesto, a mí sí. Pero claro, es que es algo tan diferente cuando nosotros podemos comprender la obra de Dios en nuestras vidas. No es que Dios nos quita los problemas, no es que Dios nos abre un camino así como que pasa un bulldozer abriendo camino, botando montaña y nos pavimenta la calle y ahora sí camine tranquilo y bien iluminada para que no haya oscuridad, que no nos dé miedo, ¿verdad? Y seguimos caminando y qué bonito, en un ambiente fresco, un ambiente rico, ¿verdad? No nos cansamos, no, porque seguimos en este mundo caído, no porque seguimos con esta naturaleza pecaminosa que heredamos del viejo hombre. Eso no cambia, pero lo que sí cambia es nuestra naturaleza espiritual. Porque ahí dice que somos, otra vez, Jorge, si me haces el favor de leerlo despacio,
Pero nuestra naturaleza cambia. Cambia nuestro sentido espiritual. Debería cambiar, lo digo así, para ser honesto, debería cambiar nuestro sentido de ver las cosas. ¿Cómo dice? De modo que si alguno está en Cristo, Perdón, esos que encontramos al Mesías, nueva criatura es. Las Ujú. cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué pasó? ¿Qué se quedó atrás? Nuestra naturaleza caída quedó atrás. Por eso es que en Romanos Pablo dice, no reine el pecado en sus vidas. Pablo no dice, inspirado por el Espíritu Santo, no dice no peque más. Lo que él dice es que no reine el pecado, que el pecado no gobierne. El pecado, dice también en Romanos, ya no tiene autoridad sobre nosotros. Ya no nos domina, porque somos hijos de Dios. Estamos en un mundo rodeado de tentaciones, estamos en un mundo caído, estamos en un mundo que aún se rebela contra Dios, pero nosotros somos nuevas criaturas. Todo es hecho nuevo. Claro que todo es hecho nuevo. Espiritualmente todo es hecho nuevo. Por eso es que un hijo de Dios ve las situaciones, ve los problemas, ve las dificultades con ojos espirituales. Y la primera pregunta que se hace es, ¿qué es lo que Dios quiere que yo aprenda de esto? Primer capítulo de 2 de Corintios nos hace ver con toda claridad que las situaciones que nosotros vivimos es para que en un futuro nosotros ayudemos a otros. Que las situaciones que yo vivo, como ahora el hermano Marvin que está enfermo, es para que oremos por él, para que todos juntos estemos orando por él y cuando él esté restablecido, que él pueda dar gloria a Dios y pueda compartir con otros la bendición de la oración. Eso lo dice capítulo 1 de 2 de Corintios. Y que sean dadas, dice, para que sean dadas gracias a Dios. Y entonces nuestra perspectiva cambia o debería de cambiar. Esto que yo vivo ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la bendición de Dios en esto que yo vivo? Eso es lo que yo tengo que buscar, la bendición de Dios. Eso es lo que yo, no quedarme centrado en mi problema y pobrecito yo, que no sé qué, que no sé cuánto. No, soy nueva criatura. Todo ha cambiado. Y Gálatas 2:20 que nos lo complementa y nos dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vean qué profundo esto. Con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Mire que yo tengo que vivir en la fe de Cristo. Yo tengo que llevar las cosas adelante según la palabra de Dios. Yo tengo que seguir mi vida según la dirección de Dios. Ya no vivo yo. Ya no vive ninguno de ustedes, vive Cristo en ustedes, vive Cristo en mí. Yo tengo que vivir lo que Cristo quiere que yo viva, como Él quiere que yo viva. Ese es Gálatas 2:20. Por eso es que un cristiano no puede decir, no debería decir, pobrecito yo. Un verdadero cristiano, un discípulo absoluto, no debe decir, pobrecito yo, qué mal me va. No, jamás, jamás, porque soy nueva criatura, porque Cristo vive en mí, porque lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, es decir, en la palabra. ¿Por qué David en el Salmo 23 podía decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno? Porque él vivía lo que ahora llamamos Gálatas 2:20, lo que él vivía día a día siendo perseguido por Saúl, estando con amenazas de muerte, lo vivía aferrado a la fe de Dios. Él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Él no dice, Señor, quítame el valle de sombra de muerte. Señor, quítame los problemas.
Lo que él dice es, aunque ande en problemas, aunque ande en problemas, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esa es la diferencia de aquellas personas que siguen al Mesías. Están convencidos de que el Señor está con ellos cada día, todos los días, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque esté lleno de dudas, aunque esté molesto, aunque esté feliz, aunque ande en bonanza, porque a veces la bonanza es más peligrosa que la necesidad. Lo dice el Proverbio 30 por ahí. No tener demasiado para que uno se olvide de Dios, ni tampoco ni tan poquito para que uno robe y denigre el nombre de Dios. Ahí lo dice en Proverbios 30. Entonces, lo que ahora vivimos, debemos vivirlo en la fe del Hijo de Dios. Y Filipenses 4, 6 y 7 nos remata con lo siguiente. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vea qué bonito cómo lo dice. Por nada estéis afanosos. Por nada. No se angustie. No se preocupe más de un tanto. No se afane. Pero agrega, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Cuando se siente afanado, cuando se siente preocupado, cuando nos sentimos afanados, cuando me siento preocupado, ¿qué es lo que debo hacer? Orar. Orar. Y aquí hay una promesa. Dice, bueno, voy a terminar el cómo orar. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Quién le da gracias a Dios por los problemas? Por estar afanado, por estar pendiente de hacer un examen del colegio y todavía no haber terminado de estudiar la materia. Y estoy angustiado porque no he entregado un trabajo y ya se le vence el plazo allá a Fran y está afanado. Y dice aquí, con acción de gracias. Señor, gracias por este problema. Señor, gracias porque tengo problemas. Señor, gracias porque el vecino me hace la vida imposible. Pero aquí la palabra de Dios nos dice, con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Por Gálatas 2:20 y por 2 Corintios 5:17. Y aquí dice después, y la paz de Dios, primero la oración, con acción de gracias, y después, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya yo no quiero, está bien, Señor, perdóname, me ha hecho tanto daño el vecino que me tiene harto, me tiene harta, pero el Señor me va a dar paz. Eso es lo que nos dice la Escritura. Aquellos que siguen al Mesías. Aquellos que siguen al Mesías, en el cual en su vida todo es hecho nuevo. Aquellos que siguen al Mesías, que viven a Cristo todos los días. Y aquellos que siguen al Mesías, que oran cuando esos tiempos de afán llegan a nuestras vidas. ¿Qué conclusión tenemos para hoy? Primero, nosotros debemos ir construyendo por medio de la palabra de Dios y de la oración y del culto en la iglesia o de la participación en el culto de la iglesia, el reino de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Que verdaderamente el reino de Dios se establezca en mí. No que yo pueda decir que soy cristiano, amén por eso. Que yo recibí a Cristo, mejor si aquellos que se acuerdan hasta la fecha, el día y la hora y el cómo fue. Amén por eso.
pero vivir a Cristo. Que el reino de Dios realmente sea una realidad en mi vida. Que yo pueda decir como David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Que yo pueda decir como David, desde el fondo del pozo de la desesperación, clamé a Dios y Él me oyó, que lo dice en otro salmo. ¿Por qué David dejó todo eso escrito? Porque lo vivió. Porque el Espíritu Santo dijo, mira, necesito que escribas esto, porque Daniel Guzmán dentro de 4,000 años, 3,000 años, va a necesitar estas palabras en su vida. Por eso, David, escribílo, y David no sabía porque, bueno, está bien, lo voy a escribir, lo escribí. David era un ser humano como cualquiera de nosotros, con debilidades, con problemas carnales, con temores, pero él estaba alineado con el corazón de Dios. Así lo dice la Escritura. David, un hombre conforme a mi corazón. Dios da testimonio de eso. Y yo supongo que por eso es que David escribió 70 y pico salmos, porque era necesario que todo eso que vivió David quedara como alimento, como ánimo para nosotros después. Que veamos que la palabra de Dios debe ser real en nuestras vidas. Que veamos que el reino de Dios debe ser una realidad en mi vida y en la de cada uno de ustedes. Pero que nos dejemos de religiosidades y que vivamos a Cristo. Que todos los días vivamos a Cristo. Y después de eso, ¿qué nos va a llevar? A ser torres de guarda, a ser aquellas personas que están atentas a la condición espiritual de lo que los rodea, de sus vecinos, de su familia, de los compañeros de trabajo, de la gente con la que yo me relaciono, que pueda ver en ellos esto. Esa persona necesita a Cristo. Eso es alguien que está en la torre de guarda, vigilante, atento, viendo lo que acontece espiritualmente alrededor de su vida. Pero que además seamos esos faros de luz. La gente que está en oscuridad necesita luz. No la luz nuestra, la luz de Cristo. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos. El mensaje de la cruz. El mensaje de salvación. El mensaje de esperanza para que las personas puedan recibir a Cristo. Yo anoté ahí 3 títulos de oración. Número 1, Señor, danos la bendición de los encuentros, la posibilidad de compartir el mensaje con otras personas, de decirle a las personas, Dios te ama, necesitas del Señor Jesucristo como tu Salvador personal, necesitas reconstruir tu vida en Cristo, no en la religión. Que cada uno de nosotros sea ese discípulo absoluto, esa persona que sigue al Mesías, que salvan su campo, ese espacio, ese lugar donde el Señor nos puso. Leitón lo dice de una manera muy coloquial, él dice el metro cuadrado. ¿En qué metro cuadrado el Señor nos puso? ¿Cuál es ese espacio, ese campo que el Señor nos dio, en el cual la luz de Cristo debemos darla a conocer? Haz de cada uno de nosotros esos discípulos absolutos que salvan el campo y que tu palabra nos guíe en nuestra vida cristiana. Que no seamos, como dice Santiago, tan oidores, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra y le voy a pedir a Arnoldo que pase.